Muy buenas tardes a todos, a todas las autoridades presentes. Este es el primer Comité Regional de Cambio Climático, la primera sesión 2023. Está siendo grabada porque por ley tenemos que luego colgarla en la página web de nosotros y de la Seremía de Medio Ambiente. Solo como un recordatorio, el Comité Regional de Cambio Climático es una coordinación que existe en cada región, ¿cierto? Y su propósito es la elaboración de instrumentos de gestión de cambio climático y facilitar y promover la gestión del cambio climático a nivel regional, así como también entregar las directrices para integrar la temática de cambio climático en los diversos instrumentos de planificación y políticas regionales. Este comité sesionó el año pasado en octubre, donde la Seremía de Medio Ambiente, que actúa como Secretaría Técnica, ¿cierto?, quedó con algunas tareas de las cuales nos van a dar cuenta el día de hoy, a través de 3 presentaciones, y también el año pasado, en el mes de octubre, se hizo la primera cuenta pública del Comité Regional de Cambio Climático, que se hizo a los consejeros y consejeras regionales en una sesión ordinaria. Así que, muchas gracias. Sí, perdón. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, la sesión de octubre del año pasado trajo o dejó 2 acuerdos, de los cuales existe un cumplimiento parcial, vamos a decir. Primero, respecto de el envío de la propuesta de reglamento del Comité Regional de Cambio Climático, dado que el comité se conformó el año pasado, como se indicaba, en el marco de la promulgación de la ley. Sin embargo, hay 23 reglamentos que se deben dictar para hacer la implementación de esta ley. Y por lo tanto, dadas las características de que conversamos en el nivel central, no enviamos nosotros el reglamento porque todavía está en una etapa muy inicial. Sin perjuicio de eso, hoy está esto ya en Contraloría para el trámite de toma de razón como corresponde. Está hace ya un mes aproximadamente. Por lo tanto, eso ya está y esperamos que termine el proceso oficial para que se pueda mandar entonces el texto definitivo a cada uno de las instancias de esta parte. Respecto del segundo acuerdo de la sesión, tiene que ver con el envío de avances de los planes sectoriales de mitigación y adaptación y la designación de un titular y un suplente para esta instancia, cosa de poder definir un comité, un COREC, ¿cierto?, con las autoridades políticas y comité con los profesionales o de carácter más técnico. Hemos enviado nosotros 3 oficios, sin embargo, solamente hemos recibido, mandamos diciembre de 2022, enero de 2023, febrero de 2023, el gobierno regional informó al funcionario, la Seremi de Salud envió también su reporte con el informe del funcionario y avances respecto del plan de acción, Seremi de Agricultura también respecto de avances del plan sectorial y la Seremi de Ciencia informando el funcionario. Por lo tanto, nosotros vamos a insistir en la necesidad de que los servicios públicos manden sus avances respecto de los planes que deben adoptar de acuerdo a la ley y también respecto de los funcionarios que designan, porque como vamos a ver en la presentación que va a hacer Andrea, profesional de la Seremi de Medio Ambiente, vamos a iniciar un trabajo bastante intensificado respecto de el gran objetivo que tiene esta instancia, que es el Comité Regional de Cambio Climático, y es elaborar finalmente el Plan de Acción Regional contra el Cambio Climático para octubre de 2024, de acuerdo a los plazos legales. Eso es los acuerdos de la sesión anterior. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, tal cual como lo tienen en la tabla, el siguiente tema de la tabla es la presentación del gobierno regional en cuanto a la agenda de carbono neutralidad. Agenda que nosotros como gobierno regional estamos impulsando, que viene obviamente en conversación hoy con la planificación nacional, con la ley de marco de cambio climático, que tiene como objetivo que el país
al 2050 pueda tener esta categoría de ser carbono neutral. Lo que ustedes ven en pantalla es de donde un poco se empieza a desprender este marco de compromisos, donde tenemos un mapa estratégico de la recientemente actualizada Estrategia Regional de Desarrollo, donde arriba de los pilares estratégicos a los cuales nosotros buscamos un poco ser una región sostenible, tener una calidad de vida con identidad, seguridad y un desarrollo económico sostenible. Partimos desde una base de algunos ítems que deben existir, que son la descentralización del gobierno, el capital social, el capital humano y la identidad regional, para poder tener como objetivo central principalmente la calidad de vida, una calidad de vida acompañada de un crecimiento económico, pero también de la sostenibilidad. Estos conceptos nos llevan, voy a tratar de ser un poco más breve, nos llevan directamente a la siguiente lámina que nos relata un poco lo que es el lineamiento estratégico número 3, que habla de sostenibilidad, que promueve un poco el desarrollo equilibrado y sostenible, considerando de manera integral lo económico, lo social y lo ambiental, respondiendo así a las necesidades de hoy y mañana. En él se escriben 5 objetivos estratégicos. El primero de ellos, posicionar a la región como un polo de energía y tecnología en materia de energías limpias. El segundo de ellos es fomentar la adopción de prácticas de producción limpia, sustentable y eficiencia energética en el sistema productivo regional, promoviendo el uso suficiente de recursos naturales. El tercero, cuidar y proteger las áreas de valor natural con el objeto de asegurar los beneficios que los ecosistemas brindan a la sociedad. El cuarto, mejorar la gestión de los residuos sólidos, con énfasis en reducir la disposición final de residuos y desarrollando obviamente una economía de carácter circular. Y finalmente, pero no menos importante, entonces el número 5, que es alcanzar la meta de reducción de gases de efecto invernadero para el 2050. Esto nos lleva un poco a ver desde dónde viene nuestro compromiso. Si bien nuestro compromiso viene obviamente de la Ley Marco Cambio Climático, donde tenemos como objetivo que el país llegue a esta meta. Nosotros como región del Biobío en la COP27 se firmó la adhesión de la región del Biobío a la Alianza de Acción Climática, lo que nos llevaba a nosotros también tener como meta de región un poco más regional esta meta de ser carbono neutral 2050. Esto nos lleva un poco a diseñar un plano, un paraguas un poco más grande sobre cómo llegar a esto, que son en realidad muchas acciones pequeñas que van todas en convergencia a poder llegar a la meta. Algunas de las líneas estructurantes de la agenda son prácticas y acciones concretas que aporten a dar respuesta a la urgencia climática, reforzar uno de los sellos impulsados con fuerzas del gobierno regional, que la necesidad de desarrollo y crecimiento de nuestra región no puede ser satisfecha a cualquier costo, promover y generar un desarrollo sostenible para la región que permita satisfacer las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, y establecer una hoja de ruta entonces para la carbono neutralidad del 2050, instalar un sistema de seguimiento y monitoreo de los indicadores que nos permitan saber cómo la región avanza en esta dirección. Como pueden ver ustedes, los dos centrales ya tienen algunos de los instrumentos o acciones que van en esta línea. Uno de ellos es la política regional para la conservación de la biodiversidad, y la otra es una política que se está trabajando debido a la temática actual, que es la política regional de gestión de residuos sólidos. Y en materia de la hoja de ruta para carbono neutralidad, ya existe un programa financiado por el FNDR que busca entregarnos una suerte de líderes ambientales que nos permitan territorializar un poco más la meta de llegar a la carbono neutralidad, porque sabemos que finalmente por muchos esfuerzos que vamos a tener de manera central, estos esfuerzos tienen que venir y tienen que ser acompañados finalmente de toda la región del Biobío. Este programa, a grosso modo, busca la capacitación de 20 representantes de empresas, asociaciones gremiales, consejos comunales, formación de 40 líderes de cada provincia, funcionarios municipales y diplomados que tengan que ver con la temática, eso muy a grandes rasgos. Y este sería uno de los primeros pasos que tenemos, además de los que ya hemos mencionado en materia de nuestra agenda de carbono neutralidad. Finalmente, pero no menos importante, lo que ven en pantalla es lo que ya está publicado. Nosotros ya tenemos promulgada nuestra política regional de conservación para la biodiversidad. Nosotros la estamos ocupando como organismo sectorial que se pronuncia ante el sistema de evaluación ambiental como instrumento para poder pronunciarnos ante estos proyectos, tratando también y inculcándole a los municipios que lo requieran de base técnica para que puedan
orientar sus acciones en materia ya sea de conservación, restauración o conservación de la biodiversidad. Eso trate de ser lo más breve posible, a grandes rasgos. ¿Están grabando, cierto? Sí, ¿alguna consulta? Si no no pasamos hubieran, tal vez decir que ese convenio que se firmó en la COP27 básicamente surge como una acción complementaria a las acciones de los gobiernos centrales, cualquiera fuera. Lo que se constata a nivel global es que no bastan solo los acuerdos nacionales de los gobiernos centrales, porque no, al final no ocurre todo lo que se espera que ocurra. Y por lo tanto se estima que entonces desde los acuerdos nacionales complementados con acuerdos comunales o regionales, uno pudiera acercarse más a que ocurrieran las cosas que uno espera que ocurran, porque el panorama no es positivo. Y quizás lo otro, porque tú mencionaste un poquito y en segundo lugar, diría que respecto a lo que mencionabas tú de la estrategia regional de desarrollo, bueno, está aprobada hace un par de días atrás. La actualización básicamente es la misma estrategia con foco y aterrizaje al presente en base a las cosas que han ocurrido en los últimos 4 años, que no sé, pandemia no había hace 4 años atrás, o el informe del panel global de cambio climático es dramáticamente distinto desde hace 2 años. Entonces, trata de incorporar estas cosas, pero hay algo que se sostiene, que está en el corazón de la Estrategia Regional de Desarrollo, y es que no es crecimiento o medio ambiente, es crecimiento y medio ambiente. Porque si buscamos la contraposición, lo que termina ocurriendo es nada. Si no hay crecimiento, la gente migra, se va, porque necesita subsistir. Y por muy loable, o sea, no es conservacionismo, por decirlo de alguna manera, es crecimiento y medio ambiente. Eso es para complementar un poquitito. Bien, entiendo que ahora viene una presentación, Oscar, tú incluso habías hecho el anuncio previo, pero continúa tú. Sí. Y ahí, en atención a los tiempos, voy a pedir a Andrea que se sintetice a lo que es el proyecto. Se trata de un proyecto de fortalecimiento de las capacidades regionales y locales para la implementación de la ley de marco de cambio climático, que busca, en el mismo sentido que planteaba el gobernador, de poder sumar más esfuerzos para que las capacidades tanto regionales como comunales también estén preparadas para ir incorporando los aspectos del cambio climático a los distintos instrumentos regionales y también comunales. Así que, Andrea, por favor. Bueno, como dijo el Ceremi, este proyecto, ¿cierto? Fue un fondo que postuló el ministerio, ¿cierto? Al Fondo Verde del Clima, pero en el marco, ¿cierto? De los acuerdos internacionales que adquirió el Estado de Chile, ¿cierto? A través de la ANDC, que es la contribución nacionalmente determinada, que a partir de esto, ¿cierto? Nace una estrategia climática de largo plazo que nosotros ya tenemos publicado desde noviembre del año 2021 y que establece esta meta que comentaba Ernesto en la presentación anterior de carbono neutralidad. Entonces, Chile se compromete, ¿cierto?, a generar esta estrategia climática, y dentro de la estrategia uno de los puntos principales era la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático. La ley establece varias obligatoriedades, tanto a nivel nacional, que son los planes sectoriales de adaptación y de mitigación, ¿cierto? Y a nivel regional también establece una gobernanza donde el objetivo es elaborar estos planes de acción regional y también los planes comunales, ¿cierto?, de acción de cambio climático. La siguiente. Bueno, entonces, como les comentaba, estos instrumentos están, ¿cierto?, en la ley. Gracias.
Y nosotros a nivel regional nos corresponde entonces elaborar este plan de acción regional de cambio climático. La siguiente. Ya, el plan regional tiene un plazo, ¿cierto?, para su elaboración de 3 años. Este plazo ya comenzó desde el año 2021, cuando se publicó la Estrategia Climática de Largo Plazo, y este plazo nos vence ya en octubre del año 2024. Ahora, ¿qué debe contener este plan? Como sabemos que los efectos del cambio climático, ¿cierto?, ya están instalados y lo hemos visto últimamente. Debemos generar medidas de adaptación para las nuevas condiciones climáticas, ¿cierto?, a las que estamos enfrentados. Y por otro lado, aquellos sectores que son principalmente generadores de estos gases de efecto invernadero, también se deben plantear entonces medidas de mitigación para esto, ¿ya? ¿Quién es el responsable? Es el Comité Regional de Cambio Climático, que está encabezado, ¿cierto?, por el gobierno regional. Así. Bueno, y obviamente las funciones de este... Solo una duda. Sí. Si yo veo la lámina, dice lo que tú dices, pero cuando es como un estadio, el responsable al final no es nadie. Exacto. Entonces, tengo la duda, porque si lo comparo con los planes de descontaminación, así responsablemente pasa casi nada con los planes de descontaminación, ¿no? Todo hace prever ceteris paribus, que no vamos a cumplir con lo que se declaró son 2018-19 los planes de descontaminación, en los distintos indicadores. Entonces, la pregunta no es para responderla ahora, la quiero formar porque después, como vamos pasando la mina, pues uno se le va. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer para que pase algo? Porque la humanidad necesita que pase algo, ¿eh? Porque si no, esto es como manual de consultor, pero en general termina quedando en que actores privados hacen una partecita y los actores públicos y comunitarios pasa la vida por delante de ellos. Entonces, lo quiero dejar como preocupación Sí. para tratar de que pase algo. Sí, para clarificar entonces, es el comité regional el que tiene digamos, las tareas de coordinar la elaboración de estos instrumentos. Ahora, es el gobierno regional quien tiene la tarea de coordinar a estos entes, pero cada uno de los ministerios que conforman también tienen que comprometer ciertas medidas que van en la línea de los mismos planes sectoriales, tanto de adaptación como de mitigación al cambio climático. Pero en la siguiente se explica un poco la gobernanza del COREC, en el fondo. Ya, bueno, este proyecto viene un poco para fortalecer y disminuir las brechas que tenemos como Estado de Chile para poder generar, ¿cierto?, estos instrumentos de gestión al cambio climático. Y tiene 3 componentes. Uno, que es la educación, a través de fortalecimiento de capacidades, se va a elaborar, ¿cierto?, un diplomado que va a ser ejecutado dentro del proyecto. Otra parte son los planes de acción regionales del Maule y de Biobío, que también van a ser financiados a través de esto. Y la última etapa, que es de difusión y una estrategia comunicacional para poder también hacer un poco de educación ambiental respecto a esta temática. Esto va a través también de un apoyo técnico que va a ser implementado a través de la FAO. La FAO ya contrató a un profesional que está instalado en el ministerio como coordinador del proyecto, y además se está licitando este proceso a través de una consultoría que termina ahora el 17 de julio. ¿Ya? La siguiente. Bueno, esto tiene distintas etapas de la consultoría, que son las mismas etapas que establece la ley que se deben cumplir, ¿cierto?, para elaborar este plan de acción regional de cambio climático. Primero, obviamente, es generar esta carta Gantt de tareas que tenemos que realizar, un plan comunicacional y el desarrollo de distintos talleres enfocados al trabajo del COREC, donde vamos a citar principalmente a los equipos técnicos, ¿cierto? Que por eso es muy relevante lo que dijo el Ceremi de nombrar un titular y un suplente para
para estas citaciones, y además talleres ciudadanos, y se incorporó también talleres específicos para pueblos originarios, ¿ya? Dentro de la licitación. Bueno, la consultoría abarca desde el diagnóstico regional hasta la consulta pública del anteproyecto del Plan de Acción Regional de Cambio Climático. Y el diagnóstico, ¿cierto?, tiene que contener todo el contexto económico y social de la región, cuáles instrumentos están vigentes, estudios de vulnerabilidad y de impacto, ¿cierto?, del cambio climático, análisis de riesgo y un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Y después esta información, ¿cierto?, de diagnóstico nos va a permitir elaborar las medidas en específico enfocadas en cada uno de estos sectores que vamos a identificar a través de la consultoría. Obviamente con indicadores para el monitoreo y evaluación, o sea, igual tienen que ser medidas que sean efectivas, pero también que sean costo eficientes, entre otras que establece la ley también. Y obviamente buscar estrategias de financiamiento, para lo que decía el gobernador, es que efectivamente estas medidas se pueden implementar. El ministerio también está trabajando una línea de financiamiento para ver cuáles son las opciones disponibles para poder implementar estas medidas, porque a través también de las distintas COP se han ido generando estos fondos, especialmente para países que necesitan implementar medidas, como Chile, que es más vulnerable, ¿cierto?, a los efectos del cambio climático, pero que no tiene como las condiciones económicas. Entonces eso es una línea de trabajo también. Y finalmente somete este anteproyecto a consulta pública. Esta consulta es la que incorpora estos talleres, ¿cierto?, estas reuniones con los pueblos originarios también, que se consideró que la región era importante este tema. Y con esto vamos a tener ya el documento para ser aprobado, ¿cierto?, por todas las partes. ¿Cómo se determina esa consulta pública? ¿Cómo se ¿Cómo se determina? hace? ¿Es un plebiscito? ¿Es un fono al que uno llama? Son talleres abiertos a la ciudadanía. ¿Cómo? Eso no es consulta pública. Bueno, así lo determina la ley, sí. Perdón, estoy simplemente diciendo porque eh, nosotros creíamos que con el voto voluntario, una consulta pública y la opinión de la gente iba en un sentido, y iba efectivamente en un sentido. Claro. Con el voto obligatorio, lo que hemos visto que la opinión pública, particularmente en esta región, va en otro sentido. Entonces, si uno le atribuye a una reunión cerrada, aunque vaya mucha gente, eso no necesariamente es la opinión de la ciudadanía de la región. Entonces, o de cualquier región del país. Entonces, me preocupa un poquito eso. Lo segundo que me preocupa de lo que veo de lo que está presentando es que es prácticamente, como esto termina, de acuerdo a lo que aparece en la gráfica, a fines del año 2024, agosto, Agosto. ya no hay plata para poder ejecutar cosas para adelante, porque el presupuesto de la nación se ingresa en septiembre del 2024, y por lo tanto esto no tendría financiamiento para el 2025, por lo tanto se acabaría este gobierno con un documento, y como hemos estado en los últimos 4 periodos electorales, de la izquierda a la derecha, a la izquierda, a la derecha, más a la izquierda, y parece que ahora como vamos para más a la derecha. Perdón, estoy hablando de realismo práctico. Estamos llenos de ejercicios que han hecho los sucesivos gobiernos que han quedado en eso, en ejercicios teóricos sin aplicación, porque hemos tenido oscilación política como país. Entonces, me preocupa el marco de lo definido. Y lo tercero, si lo que dice la colega es que nosotros tenemos que hacernos cargo como gobierno regional, yo no tengo idea de lo que están hablando. Puede que los equipos sí, no tengo me imagino que sí, pero yo no tengo idea. Entonces, a mí me gusta, si me hago cargo de algo, saber de qué estamos hablando, porque me gusta, intento ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Entonces, estoy comprometido a ponerle empeño. Bueno, de hecho la ley indica que
el gobierno regional es el que tiene que fomentar también la participación ciudadana de este instrumento. Y ese es como su rol coordinador. En cambio, la Seremía de Medio Ambiente tiene más bien el rol de hacer el lineamiento técnico de los instrumentos y que vayan en la línea de los otros instrumentos que existen a nivel nacional. Pero ahí es donde Entonces, encontramos espacio, yo no tengo ningún problema con eso. claro. Encontramos, por ejemplo, ¿qué es consulta pública? O sea, uno tendrá que ponerse de acuerdo qué es lo que definimos como Sí, consulta pero pública. por eso, como decía el Ceremi, las sesiones ahora del equipo técnico van a ser mensuales. Entonces va a haber espacio para ir ajustando esas cosas, porque la consultoría termina más o menos en agosto. Entonces, todo el proceso de consulta pública está considerado el financiamiento y además contamos con esta otra patita que es la difusión dentro del mismo proyecto. Entonces, esas cosas se pueden ir ajustando de acuerdo a la visión del COREC. La idea es que sea participativo y que todo el COREC insume para cómo vamos a hacer estos procesos. No está Sí. cerrado a través de la consultoría. Sí, perdón, no estoy tratando estoy tratando de entender. Yo he visto políticas públicas donde se busca intersectorialidad que han tenido resultados exitosos. Yo creo que en temas de género, en general Chile ha tenido, más allá de las oscilaciones políticas, ha tenido una tendencia de avance progresivo. Y he visto otras materias donde eso no se ha logrado. Por ejemplo, voy a contar algo vivencial, pero yo empecé a trabajar en el CONACE, que es el precedente del SENDA. Bueno, en la política nacional de prevención, tratamiento y rehabilitación y control de droga, no nos ha ido bien. Entonces, lo que quiero decir es que hay experiencias que han sido exitosas y otras que han sido defectuosas. Y esta es una materia que es muy complicada, muy importante de hacerla bien y vale la pena tener la flexibilidad. O sea, es una tarea grande y difícil. Sí. Sí, yo comparto la preocupación general porque efectivamente la ley en sí es compleja. Hay 23 reglamentos que, como mencionaba, que requieren, o sea, que van a orientar la implementación y por lo mismo el hecho de poder tener COREC con autoridades políticas y otros COREC, digamos, más técnicos, ¿cierto? Con mayor periodicidad, va a ir permitiendo conversando este tipo de cuestiones, por ejemplo, que es atendible, ¿cierto? Lo de la consulta indígena, o sea, perdón, lo de la consulta pública, lo del tema de presupuesto. Yo también tengo dudas respecto, lo conversamos internamente con Andrea cuando armamos la presentación, respecto de un poco la periodicidad. Y lo que usted plantea también son cuestiones que si tenemos rápidamente la designación de todos acá, los funcionarios, para poder dedicarse a este tema, vamos a poder ir viendo cómo vamos resolviendo esas inquietudes. De repente nos pasa con los instrumentos o con las percepciones centralizadas que miran un promedio nacional, pero no hay diferencia, porque lo he contado otras veces. Cuando conversé la primera vez con la ex ministra Siches, la ex ministra Siches me hablaba del Gualmapu, y yo le decía, ministra, a nosotros no nos gusta hacer ni macrozona ni Gualmapu. Y si uno aterriza, la población indígena en la región es muy importante, pero asciende al 8,7%. Lo que sería un error es que la consulta sobre el 8,7% pesara más que las consultas públicas, porque los talleres los hicimos con menos gente. Tendría un problema de representatividad. No estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra, pero que uno tiene que cautelar que las cosas las hagamos bien. Probablemente esta lámina debe ser bien parecida a la que deben usar los colegas de ustedes en las otras regiones del país. Entonces, sí, tienes razón, Oscar. Me parece bien darle aterrizaje y pertinencia a nuestra realidad. La siguiente, ¿no? Sí, perdón. Bueno, ahí están las etapas del proyecto, pero pasa a la siguiente porque son las etapas reglamentarias. Este es el cronograma de actividades que ya lo compartimos con el equipo técnico del GORE, donde hay varias instancias, pero lo más relevante acá es que hay hitos
que debemos cumplir, como la resolución de inicio del procedimiento de elaboración de este Plan de Acción Regional de Cambio Climático. Y ese es un hito que parte desde el gobierno regional, ¿cierto? Y desde allí empiezan a correr los tiempos reglamentarios. Bueno, luego de eso hay varias etapas de trabajo donde vamos a insumar, ¿cierto?, este diagnóstico regional y que van a ir siendo presentadas también al CORE. Y después viene una instancia de, ¿cierto?, de presentación ya del anteproyecto también, que tiene que llevar la validación, ¿cierto?, de las autoridades. Y luego viene para más o menos marzo del próximo año la consulta pública, ¿cierto?, que también incorpora varias instancias de trabajo. Ahora, este cronograma fue propuesto por nosotros, pero la idea es que lo podamos ir modificando si de ser necesario y conformar este equipo técnico que puede ir sesionando en su totalidad o de acuerdo con los temas que vayamos viendo con la consultora. ¿Ya? La siguiente. Pero sí hay que cumplir con estos actos administrativos que les comentaba, que es la resolución de inicio, después viene la aprobación del anteproyecto con una resolución también, la siguiente, y se somete a consulta pública, y después el cierre del proceso definitivo, y ahí hay una presentación al Consejo Regional, aprobación por parte, ¿cierto?, del gobierno regional, y la firma después del delegado presidencial. Eso es como la parte administrativa de los hitos que debemos cumplir, ¿cierto?, en este proceso. ¿La siguiente? ¿Ya? Entonces, hay considerado estos 5 talleres que son con el CORE. Como le comentaba el Ceremi, vamos a hacer que estas actividades que son más de trabajo sean con los equipos técnicos y aquellas que sean más hitos, ¿cierto?, de validación, que sean también con las autoridades. ¿La siguiente? Sí, el reglamento que está actualmente ingresado en Contraloría habla de que tenemos 30 días para hacer el diagnóstico regional desde el inicio de la resolución de inicio, ¿cierto? Después 5 días para iniciar el proceso, 90 días para elaborar el anteproyecto, después la consulta pública y 45 días para la etapa de elaboración del proyecto definitivo. Entonces, de acuerdo con el cronograma, si damos inicio en conjunto con esta consultoría que estamos contratando, iniciando en el mes de septiembre, estaríamos finalizando más o menos en agosto del próximo año con el proyecto definitivo ya. Y estaríamos dentro de los plazos que establece la ley. La fecha correrá con la teoría de abogado, así que corre desde que tenemos reglamento. No, de hecho ya hay varias regiones que ya tienen su plan de acción regional aprobado. Las fechas corren desde la publicación de la estrategia climática a largo plazo. Claro, eso es lo que establece la ley. Noviembre del 2021, sí. O sea, ya empezó a correr, la ley salió después, pero con plazos que empezaron a correr. Exacto. Pero, gobernador, para que... sí, para cacharlo. para ponerlo un poco al tanto de la información, nosotros como Ceremi sectorialmente ya contamos con un estudio de vulnerabilidad climática que hemos presentado anteriormente. Contamos también con un análisis de riesgos climáticos y evaluación de cadenas de impacto, que son insumos para después generar estas medidas, y también con un inventario regional de gases de efecto invernadero y otros forzantes climáticos, como el carbono negro. Esas consultorías, hay una que ya está finalizada y les traje algunas gráficas para que puedan ver. Todo esto va a permitir que la etapa de diagnóstico de elaboración sea mucho más rápida, porque ya vamos a tener una base, ¿cierto?, validada para poder generar la propuesta de medida. Ya, entonces el ministerio cuenta con inventarios regionales de gases de efecto invernadero. Acá hay una gráfica que muestra el inventario del año 2010 y a la derecha del 2020. La siguiente, Ernesto. Perdón, solo una cosa. ¿Qué significan esas siglas? UTS,
Ya. El sector energético comprende la generación de energía eléctrica, algunos servicios de transporte y procesos industriales. Otros procesos están incorporados en ese IPU. Agricultura tiene que ver con los gases asociados al sector, ¿cierto? UTCUS es el sector forestal, que generalmente es que absorbe gases de efecto invernadero, ¿cierto? Y finalmente morado residuos. ¿Ya? En nuestra región, entonces, el sector más importante, más relevante es el de energía, ¿cierto? Y esto ha ido aumentando de acuerdo con los datos del inventario regional. Ahora nosotros lo que hicimos fue hacer la bajada de esta información, pero a nivel comunal, para poder enfocar entonces las medidas y tener información disponible para cada una de las comunas de la región. Entonces, el resultado de esta última consultoría indicó que hay 9 comunas de las 33 de la región que son los principales emisores de gases de efecto invernadero. Y estas se correlacionan también con aquellas comunas que tienen mayor actividad industrial. Ya como les comentaba, el sector energético tiene que ver con actividades productivas, transporte y generación de energía eléctrica, no solamente electricidad. Le vuelvo a preguntar, lo que está en verde, Son absorciones. por lo tanto, no, además del rojo hay que considerar el naranjo y el morado. ¿Y agricultura es positivo o negativo? Me cuesta entender el ¿Cómo? gráfico, el dibujo. Pues yo asumo Porque no se verde, ve la diferencia. tenemos la cerca, casi Sí. tengo el verde claro, el verde oscuro. Ya. Pero es difícil entender con los colores que tiene si es bueno o malo. Ya. Sí, pero más adelante tengo una tablita con los valores, pero en el fondo... Pero sí me llama la atención, por ejemplo, si usted va a la lámina siguiente, sí. que bajó de 5% anterior. Perdón, yo me equivoqué. Que sí desaparece el 5% de UTPUS, que entiendo que son árboles. Es cambio de uso de suelo. Claro, podríamos bautizarlo en idioma entendible. No, pero en palabras simples se refiere a la pérdida del uso de suelo, por ejemplo, a través de incendios forestales. Mira, en la siguiente, Ernesto, aquí se clarifica mejor porque tenemos una imagen, ¿cierto?, del balance del año 2010, el año 2018, que hay un incremento en algunas comunas, y esto tiene relación entonces con el aumento, ¿cierto?, de los incendios forestales del año 2017, y después en el año 2020 ya volvemos a tener una disminución. Entonces, para hacerlo comparativo con el inventario a nivel nacional, nosotros hicimos también la comparación entre el año 2010 y 2020, pero obviamente esto no es lineal, sino que varía respecto a muchos aspectos. Por ejemplo, el crecimiento económico, los incendios forestales, entre otros factores. Ernesto, la siguiente. Ya, es que esta tabla no era muy amigable para verla, pero sí se puede ver que en negativo hay algunas comunas que son, ¿cierto? Que son, absorben gases de efecto invernadero y por lo tanto son las que producen la disminución en este balance de emisiones. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, Quilleco, Tucapel, Santa Bárbara, Quilaco, Antuco, Alto Biobío. Y por otro lado, tenemos las comunas que producen mayor cantidad de emisiones, que son las que están ligadas al sector industrial o más actividad productiva, en el fondo. O más población, sí, efectivamente. La siguiente. Bueno, y además, la ley marco de cambio climático incorpora los forzantes climáticos que no son directamente gases de efecto invernadero, pero sí tienen un efecto en el corto plazo de poder generar aumentos de temperatura, tanto a nivel atmosférico como de suelo. Ya dentro de eso está el carbono negro. Y nosotros como Seremía estamos haciendo un seguimiento también porque tenemos un monitor de carbono negro instalado. Y en el inventario también se puede ver cómo ha ido variando, ¿cierto?, estas concentraciones. Y como les indicaba, el año 2017 tuvimos estos mega incendios que se ven reflejados claramente acá en el aumento de ese contaminante.
¿cuál es o por qué la ley lo identifica también? Porque se pueden generar medidas en el corto plazo que produzcan reducciones, ¿cierto?, significativas de este contaminante y que están colaborando con eh, disminuir de forma más rápida, digamos, los efectos del cambio climático. Y eso es lo que tenía para presentar. Señor secretario, y en concreto, ¿Dudas, consultas al respecto? ¿No? Yo tengo una Sí. duda, sí. Tengo una consulta respecto de la información al 2020. ¿No hay información más reciente o es muy difícil obtenerla o no se hacen las mediciones? Gracias. Y otra consulta sobre el Plan Regional de Cambio Climático. Hay una fecha tope y no se puede hacer antes debido a la urgencia, porque los plazos como que tratan de ocupar hasta el tope de la fecha de cumplimiento, ¿cierto? Pero se podría hacer los esfuerzos para tenerlo antes de la urgencia. Hay que ver qué conviene. Si tirar antes la resolución de inicio para poder iniciar rápido el proceso y llegar antes de agosto, que es lo que está resultado, o acortar otros procesos. Por eso que hay que conversarlo bien para ver qué es lo que conviene más. No necesariamente conviene. Solo diría que en octubre del otro año hay elecciones de todos los que son gobernadores regionales y todos los que son consejeros regionales, a lo menos. Por lo tanto, y tenemos suspensión de funciones. Por lo tanto, es una variable que hay que tener en la mesa para si es que este organismo se tiene que pronunciar. No. ¿Y la suspensión de funciones desde cuándo corre? No sé si 1 o 2 meses. A lo menos un mes. Por eso una de las cosas que hay que conversar. Desde empezar. Sí. No. Y lo otro que yo me atrevería a sugerir, pues, lo voy a decir sin amplificación, pero en general los que somos políticos de oficio somos bien ignorantes. Entonces hay honrosas excepciones como las Sereni que nos acompañan, pero hay más gallos como yo con desconocimiento técnico, por eso no me da vergüenza decir que no tengo idea que son siglas que están ahí. Entonces, tengo la impresión que hay que hacer una nivelación de contenido para conversar de lo mismo. De acuerdo.
¿Estamos? ¿Más consultas? ¿Dudas? ¿No? El, ul- el último punto de la tabla tiene que ver con el estado de reglamentos de la Ley Marco de Cambio Climático. Hay tres que se encuentran actualmente en proceso de revisión por la Contraloría. El primero que establece la conformación y funcionamiento del equipo técnico interministerial para el cambio climático y los comités regionales para el cambio climático. Los procedimientos asociados a los instrumentos de gestión de cambio climático y los sistemas de información sobre cambio climático que indica, así que esperamos que esto lleva ya un mes aproximadamente en Contraloría, así que estimamos que un mes más debería tardar para tener esto y tener un poquito más claridad respecto a la implementación. Eso sería. Bien importante yo me atrevo a sugerir una reunión con autoridades titulares para tener un mismo nivel de base, porque eh, tengo la impresión que una de las cosas que falla, eh, o de los casos donde fallan las coordinaciones, es porque al final simplemente el ministerio que tiene la tarea se queda con la tarea y el resto vamos, asistimos y claro, acompañamos, pero en realidad pasa poco. ¿Ah? En mi aprendizaje es lo que pasó con la política de drogas. Eh, Era súper buena, pero no ocurrió. Entonces yo ahí te pido ayuda porque de seguro ustedes como servicio tienen más conocimiento que nosotros y es raro que, yo lo valoro mucho, que digan que el gobierno regional tiene que presidir y hacer, pero nos tienen que ayudar para que seamos útiles, porque si no nos ayudan para ser útiles, la verdad es que es más bien una declaración bien intencionada, pero poco práctica. ¿Ah? Eh, y lo que podemos hacer, por cierto, lo vamos a hacer. ¿Ah? Eh, ya, pues yo le agradezco también a usted que haya venido eh, y, y, y le encuentro mucha razón. Creo que buena parte de los problemas que tenemos ocurren porque estamos fragmentados en demasiadas instituciones y cada una tiene su normativa particular. Eh, hay una institución que se llama el coordinador eléctrico, que es el que define de qué fuente se usa energía o no. Eh, y el coordinador eléctrico no tiene entre sus responsabilidades evitar inundaciones. Es simplemente un organismo que funciona en base eh, a dónde es más barato para los consumidores, para nosotros, las personas cuando llegamos a nuestra casa, generar energía. Y por lo tanto es ciego frente a una realidad. Y por otro lado, usted ve que el sistema de prevención de emergencias que tenemos no logra plantarse de buena manera frente al coordinador eléctrico, en el caso particular que usted dice, para decirle, oiga, se debe hacer esto para poder mitigar un posible riesgo que en el caso este ocurrió. ¿Eh? Entonces, eso lo que termina pasando en definitiva es que la cantidad enorme de instituciones en las que estamos subdivididos se está transformando en un problema para poder gestionar adecuadamente el país. Sí.
o paso haya para salir del sector privado, la cantidad de gente que tenemos en lugares que se inundan, viviendo, es enorme. Y tenemos problemas con planos reguladores que no existen. Y tenemos municipios que en los lugares donde existen no los hacen respetar. Y tenemos vecinos porfiados también que le hacen más difícil la vida. O sea, el problema es súper complicado, porque es cultural. Viendo la Comisión de Medio Ambiente en el Consejo. Y lamento haber llegado tarde. Y de acuerdo a lo poco y nada que pude ver de la presentación, me preocupa un poco de que los datos con los cuales están, ¿cierto? Se está midiendo la huella de carbono sean del año 2020. Ya lo mismo que decía acá Roxana, porque además justamente este verano hubo un cambio completamente de las emisiones, de las absorciones, y creo que ahí hay una debilidad tremenda en cómo vamos a tomar acciones si tenemos datos que no son de fiar. Y por otra parte, no sé si dijo su nombre o no lo recordé. Hemos conversado, don Ricardo, sí, muchas veces, y contarle desde ahí también que si bien la provincia del Biobío ha tenido un aumento explosivo de parques eólicos, estamos muy conscientes de eso y probablemente de las malas prácticas que han hecho otras empresas. Y desde ahí también el gobierno regional y su consejo regional, al menos los consejeros de la provincia del Biobío, hemos levantado mesas de trabajo. De hecho, estamos en una importante mesa de trabajo para un megaproyecto que viene, el parque eólico, y sé que ustedes han tratado de contactar a todos los seremis pertinentes y no han tenido buena respuesta. Así que desde ahí el compromiso nuevamente, este próximo sábado nos vamos a reunir para hacer en terreno justamente, totalmente invitados, y el trabajo está, ¿ya? Eso al menos el compromiso por parte de las personas que somos elegidas democráticamente, estamos para eso y por supuesto apoyar y que estas nuevas prácticas, que sean buenas prácticas y no terminar, ¿cierto?, lo que ha sido la provincia del Biobío con todos estos problemas que traen después de que estas grandes ciudades se instalan. Así que el compromiso está, agradecer, gobernador, por esta mesa y por supuesto seguir trabajando en mancomunión. Gracias. Cierto lo que tú dices respecto de las comisiones. Ahora, se usa información oficial. Si se usa información oficial, uno tiene una referencia que pudiera proyectar. Porque uno cuando toma el inventario del año 2017, de acuerdo a lo que vi, se refleja muy fuertemente el aumento de superficie del nombre raro común, que reflejaba esta cantidad de hectáreas que se pierden de absorción de material. Entonces, si uno utilizara esa misma fórmula, uno podría construir factores correctores respecto de ese año, probablemente. Yo no soy experto, pero tiendo a pensar que... ¿Ah? Sí, perdón.
Y con las consultorías se va a actualizar un poco más. Yo como, no sé si, coordinador, como mensaje final para, salvo que haya alguna otra consulta, pero dejar el mensaje de que finalmente va a ser importante que se designen a los funcionarios profesionales responsables de cada ministerio para poder iniciar el trabajo que va a tener que ser intenso, dado las fechas que hay, por lo tanto, vamos a tener que incorporar las medidas que cada uno de los ministerios de ustedes representa, las medidas, los procesos de consulta o de participación ciudadana regional, y por lo tanto es un trabajo intenso y necesitamos rápidamente ya poner los equipos técnicos a funcionar con el trabajo. Esta semana sacamos nosotros el oficio o el gobierno regional, no sé cómo lo hacemos nosotros, porque dado la que lo hacemos nosotros. Lo hacemos nosotros para que, ya que tenemos el oficio, sacamos esta semana y compromiso entonces que de ahí a una semana de recepcionado, entonces, si no, yo también me pongo a hacer el trabajo de conseguir esos nombres. Sería para que el espacio tenga valor, no sea un cumplir, si no nos reunimos, no sé, 18 veces y aquí está el papelito. Lo que me preocupa es que la composición es plural de este grupo. Y en general, los ministerios, con todo el cariño y respeto que tengo los que trabajan los ministerios, también trabajé en ministerios, tienden a decir lo que dice su sectorialista central. Y desde ese punto de vista, si vamos a repetir lo que dice el sectorialista central, la verdad que sirve poco y nada. Entonces, para hacerle un greenwatch con un par de talleres, una cuestión indígena de participación y un par de chamullos que no vale poco. Es bien importante que conozcamos de qué se está hablando, que sepamos de qué consultoría se trata, que sepamos cómo vamos a determinar las mediciones de la forma que fuera, porque no es que estén malos los datos, faltan un par de años, por las razones que muy bien tú señalabas. Entonces, que veamos dónde está el agregarle valor, porque si no es, si no va a haber, Filosofía no llega y dice, mira, nosotros como ministerio la verdad que podemos hacer X. Fantástico. Pero la región después, la misma sociedad dice, oye, pero la región lo que necesita no es X minúscula, sino que necesita X mayúscula. Y tengo que ver cómo construimos la viabilidad de esa X mayúscula. Ahí tiene sentido el ejercicio, si no es algo que como está como para darle cuenta a la comisión del Parlamento, pero no necesariamente va a ser útil para que hagamos el esfuerzo que se necesita, para que en este pedazo pequeño del mundo se haga la contribución necesaria para que en 2005 tengamos un planeta de conocimiento. Ya. Sí, obvio. Claro, obvio. El nivel de contaminación que tenga cada economía. No le roban pescado. Decir la verdad, se roban todas las merluzas. Se roban como entre 40 y 50.000 toneladas todos los años. Y más encima le vamos a bajar la basura. No, es el Maule. No, no es.
Muchas gracias, que tengan buena jornada, buena semana. Don Omar, un abrazo a la distancia.